Hola, mis siniestros bebés. Bienvenidos a Historias que necesitan ser contadas. Gracias a todos aquellos que escuchan este podcast, que lo comparten, que lo comentan. Para quienes vienen de iVoox, Spotify o cualquier plataforma para escuchar, me apoyaría mucho. Que además de suscribirse ahí, se suscriban a través de youtube.com/Ernesto H. de la Vega. También pueden unirse a la pequeña comunidad en el grupo de Facebook, Club del Unicornio, y sobre todo, pueden mandarme historias de cualquier género. Historias que, como lo dice el nombre, necesitan ser contadas. Me complacerá mucho leer lo que ustedes hayan escrito. Hoy presentamos Ojos desconocidos vigilan, de John W. Campbell Jr. Todo el espacio llameó con una incandescencia insoportable. Gallardetes que resplandecían en tono rojo mate y se enfriaban donde se alargaban hasta la rotura, convirtiéndose en grandes coágulos arremolinados en el calor blanquiazul de la nueva creación, disminuyendo poco a poco, alejándose. Desaparecía el destructor, la estrella vagabunda que había azotado mundos del sol a medida que pasaba. Dos mundos, ambos resplandecientes con el calor blanquiazul de la tremenda tortura que sus masas ya incandescentes recibían, se habían aproximado, atraído, pasado. Dos soles, ambos de 1,5 millones de kilómetros de diámetro, que no temblaban puesto que no eran sólidos sino gas ardiente. Habían avanzado a velocidades terroríficas y violentas, suscitando tensiones gravitatorias al pasar. No a millones, pero sí a cientos de kilómetros entre sí. Terribles tensiones capaces de rasgar la tela infinita del espacio. Cada esfera de 1,5 millones de kilómetros de materia increíblemente caliente acercándose. Llamas lanzadas que harían mundos. Sistemas solares completos rugiéndose entre sí, como truenos cuyas simples vibraciones sonoras habrían pulverizado este planeta. Y pasaron. Pero esto es lo que paraliza mis pensamientos. No puedo concebir que ese fenómeno, ese fogonazo de llamas que creó mundos, las explosiones que esparcieron planetas gigantes por 4,000 millones y medio de kilómetros del espacio, toda esa catástrofe llameante, tuvo lugar, fue, y pasó en menos de 3 horas. Un acto tan trivial como leer una revista lleva más tiempo. Pero esa catástrofe casi instantánea y descomunal engendró mundos que comenzaron a girar, a ser, y la estrella que la provocó pasó para siempre. El encendido impulso de llamas que la hizo chirriar a lo largo de 3,000 millones de kilómetros de espacio se enfrió poco a poco. Flamígeros rayos de calor fueron agavillados por las poderosas gravedades de los planetas en formación, hasta que prácticamente toda la materia dispersa quedó reunida en 9 grupos principales. Pero no podía quedar así, pues los terroríficos calores que estaban enterrados bajo las capas más frías de las estrellas habían sido lanzados al espacio abierto, y ni siquiera podría irradiar antes de acumularse suficientemente. Los átomos calientes solo pueden radiar cuando chocan con otros. Nuestra Tierra se condensó, otras perdieron rápidamente el hidrógeno y demás gases ligeros. Pero más lejos del Sol, la más poderosa de todas las masas arrastró esos átomos de hidrógeno volátil con fuerza salvaje, mientras ellos pugnaban por escapar hasta 2, 8, 15, 30 millones de kilómetros del núcleo de la masa que iba a ser Júpiter. El Sol se hallaba lejos, y el poderoso influjo con el que empujaba los gases ayudándoles a escapar de los planetas interiores se debilitaba aquí. Los gases, cuya velocidad estaba agotada por el combate de retirada que duró 30 millones de kilómetros, cedieron y fueron capturados. 750,000 kilómetros y podían escapar de Marte, pero Júpiter, ni la menor oportunidad. Ya eran agregados llameantes que escapaban a medias, aunque solo para quedar atrapados como satélites que giraban a decenas de millones de kilómetros, definitivamente tomados. Júpiter los arrastró. Había metales pesados y se condensaban bajo la presión de inconcebibles toneladas de aquella materia capturada, hasta formar una corteza líquida terriblemente comprimida. Sobre ellos se apilaban aún más toneladas de esos átomos capturados que regresaban. Más y más se licuaba a medida que el frío del espacio disipaba poco a poco su calor. Pasaron eras y el calor disminuyó rápidamente. La corteza se enfrió lo mismo que se había enfriado la corteza de los demás planetas. Entonces, Júpiter
El último en condensarse sintió el frío de su posición lejana. El sol no irradiaba mucho calor a esa distancia. Aquella vasta atmósfera que primero había condensado los metales, luego los oxidó. Las moléculas complejas y por último el agua, hasta que todo se mezcló en el horno que se enfriaba lentamente y alcanzó una nueva estabilidad. Quedó en este estado. Hasta el último átomo de oxígeno había encontrado algo que aferrar y retener. Precipitó en forma de dióxido de silicio, óxido de hierro u óxido de calcio, pero sobre todo, como trillones de toneladas de agua. El flúor, el más activo de los metaloides, rivalizaba incluso con el oxígeno. Se desprendía el cloro, el bromo y el yodo. El azufre y el fósforo se combinaron con el oxígeno. Todos se unían alegremente excepto los gases inertes que no deseaban hacerlo. El helio, el xenón, el radón y el argón. Y los otros dos, el hidrógeno y el nitrógeno. El nitrógeno porque normalmente no se muestra muy impaciente por unirse. No es un elemento del todo solitario, pero suele necesitar el estímulo de altas temperaturas para volverse activo. En ese caso, el nitrógeno se vuelve tan entusiásticamente activo que incluso desplaza al oxígeno de sus combinaciones. El hidrógeno no se unió simplemente porque había demasiado. Era el más abundante de todos los elementos que la catástrofe de 3 horas había lanzado en largas llamas para formar planetas, y se combinó con el oxígeno para formar agua en trillones de toneladas. Por millones fue satisfecho al emparejarse con el cloro. Se combinaba con cuanta cosa podía combinarse, pero lisa y llanamente le faltaban parejas. Por eso en la atmósfera había hidrógeno y nitrógeno, pero ni un mezquino 20% de hidrógeno, sino que la mayor parte de dicha atmósfera estaba compuesta por hidrógeno. Por desgracia, el hidrógeno y el nitrógeno, aunque se unen para formar amoníaco, no lo hacen de buena gana, como saben los químicos de la Tierra. Durante la guerra, Alemania gastó millones para inventar aparatos muy complicados y caros a fin de cazar a esos elementos reunentes a reunirse. El inventor Fritz Haber se jugó la piel en las casi innumerables explosiones que provocaba al tratar de conseguir la combinación de estos dos elementos. La dificultad principal del proceso estriba en la presión fortísima. Intentaron usar enormes fábricas con el mejor acero de 23 centímetros de espesor. Pero el hidrógeno, bajo estas condiciones, tiene la desagradable costumbre de formar con el hierro un compuesto, hidruro de hierro. Y este compuesto es 2 veces más frágil que el vidrio y no posee ni la 10ª parte de su resistencia. Las retortas de 15 metros de altura y 90 centímetros de diámetro estallaban a pesar de sus paredes de 23 centímetros. El hidrógeno y el nitrógeno no se unen fácilmente salvo cuando están sometidas a una gran presión. La presión es una de las características sobresalientes de Júpiter. Comparados con ella, los fondos de nuestros mares se parecen más a las condiciones del vacío. Inevitablemente, hidrógeno y nitrógeno se combinaron. El amoníaco ocupa menos lugar que estos dos gases. Literalmente, los elementos se apiñaron, no en forma de agua amoniacal, sino de amoníaco líquido, pues Júpiter es frío, terriblemente frío. En nuestro mundo, el agua fue la materia que creó esas grandes montañas de greda a lo largo del ecuador torrido, donde los extensos mares azules las bañaron y se evaporaron poco a poco. En ese otro mundo de 125.775 kilómetros de diámetro, la gravedad aplastó unos mares de olas pequeñas, bajas y picadas. Mares de amoníaco líquido. Las frías nieves del norte a 98.000 kilómetros del ecuador de ese globo titánico eran de amoníaco sólido, y la atmósfera era de hidrógeno y vapor de amoníaco, metano, tetrahiduro de carbono. Aquí en la Tierra este es el elemento principal del gas natural, un excelente combustible. No ocurre lo mismo con Júpiter. En Júpiter es el subproducto, el residuo en combustible. Ahí la gasolina sería un líquido limpiador no peligroso, totalmente incombustible. Ahí dirían que el hidrógeno no arde, pero que el oxígeno es un excelente combustible. Pero no acaban aquí las rarezas de la química en el planeta gigantesco. Júpiter posee un clima ideal para la vida. La temperatura es moderada, aproximadamente de 120 grados centígrados bajo cero o 185 grados Fahrenheit bajo cero. Sí, una temperatura moderada. Es moderada para una vida basada en algo totalmente distinto, basada en el amoníaco. ¿Recuerdan en la discusión sobre los medios posibles de la vida dije que el amoníaco, aunque inestable, era un medio posible? ¿Que el hidrógeno podía funcionar como un gas activo a baja temperatura y sometido a gran presión? Estas condiciones se cumplen, pues el amoníaco es estable y la terrible presión activa el hidrógeno,
De modo que aquí la vida es posible. Una vida que respira una atmósfera pura y vigorizante de hidrógeno con suaves brisas de amoníaco. Quizás sus alimentos sean agentes oxidantes en lugar de agentes reductores. Conocemos muchos compuestos orgánicos capaces de realizar esa función. Compuestos llamados peróxidos, que son violentamente explosivos a la temperatura de la Tierra, pero estables a temperaturas tan bajas como las de Júpiter. Ahí se considerarían normales. La química de la vida sería extrañamente distinta. Si hubiese habitantes inteligentes, aunque no demasiado, tal vez los sábados por la noche tratarían de olvidar sus penas con ayuda de una botella de etilamina, C2H5NH, en vez de recurrir a ese antiguo brebaje terrestre del alcohol etílico, C2H5OH. Para ellos, el compuesto H2O quizá fuese una sal sólida y blanca. De cualquier modo, sería parte importantísima de su dieta. ¿En qué clase de mundo viven? Debe ser un mundo salvaje de animales pequeños. Ningún monstruo de 30 metros ha vivido nunca en tierras de Júpiter, pues habría quedado aplastado bajo su propio peso. Los animales han de ser más pequeños para ser activos. Los elefantes no saltan. Quizá los seres comparables al hombre no tendrían más de 60 centímetros de altura, pero sus músculos serían tan poderosos que una pelea cuerpo a cuerpo con semejante gente, imposible debido a las diferencias de atmósfera y presión, sería muy peligroso. Sus movimientos serían inconcebiblemente rápidos, un único modo de desplazarse en un medio ambiente afligido por una gravedad 2 veces y media superior a la nuestra. Las cosas caen con mayor rapidez. El salto de un animal agresor se presentaría a nuestros ojos como una mancha de movimiento, pues, de no ser así, no lograría saltar ninguna distancia antes de que esa tremenda gravedad lo hiciera caer de nuevo al suelo. El terreno sería duro, bajo, casi llano, pues ni siquiera la fuerza de las montañas podría elevarse muy alto contra esa gravedad sobrecogedora y eterna. Aunque la masa de Júpiter equivale a 300 veces la de la Tierra, en la superficie afortunadamente la gravedad no es 300 veces mayor, pues aquella está más lejos del centro del planeta, a 150.000 kilómetros del centro de la Tierra. La gravedad es 300 veces menor que a una distancia igual del centro de Júpiter. Pero este planeta es mayor, y la corteza se halla más lejos del centro. Pero las colinas son bajas, pues la gravedad no deja de ser intensa. Los árboles son bajos y achaparrados, tal vez con troncos múltiples sosteniendo un sistema de ramas muy entrelazadas. Hay un buen motivo para ello, mejor dicho, 2 buenos motivos: la gravedad, siempre la gravedad, y los vientos. No es el soplo suave de un planeta menor como la Tierra, sino ciclones aullantes, rugientes y estruendosos que parecen recuerdos de aquel día bárbaro en que los planetas fueron creados en 3 cortas horas. Vientos que ululan a más de 300 kilómetros por hora. Esos son los alisos incesantes y permanentes de Júpiter. Suavidades que amenizan todos los días de largo, largo año. Sabemos que existen en la atmósfera superior y seguramente buena parte de ellos azota la superficie. Hablando de la superficie, Júpiter tiene muchísima. No sabemos qué proporción de ella está inundada, pero el planeta tiene una circunferencia de aproximadamente 310 kilómetros y gira a una velocidad delirante. Una vez cada 10 horas, a 32.500 kilómetros por hora. Si alguna vez un Magallanes jupiteriano quisiera circunnavegar ese mundo, emprendería una tarea que incluso para la luz requiere un tiempo muy apreciable. Júpiter es un planeta grande de verdad, una pieza de cuidado. Y esa atmósfera terriblemente pesada será un problema cuando se dispongan a fabricar aeroplanos. Son bastante fáciles de hacer, casi cualquier cosa con un plano de sustentación puede sostenerse en una atmósfera tan espesa como terriblemente comprimida. Pero la velocidad es otra cuestión. Se necesita algo más que aerodinámica para avanzar en medio de esa sopa ultracondensada. En tales circunstancias probablemente el automóvil llevaría la mejor parte. Si pudiéramos ver a un conductor jupiteriano, sin duda, daríamos gracias a los dioses del universo por no poder viajar con él. Tendría la costumbre de tomar curvas en ángulo recto, a 60 u 80 kilómetros por hora, frenar en seco a más de 100 kilómetros por hora para detenerse en unos 5 metros. La circulación produciría el efecto de una de esas películas aceleradas de un paseo delirante a través de Nueva York. ¿Por qué? Porque aquí los frenos tendrían una eficacia mucho mayor. La masa del coche y su inercia serían las mismas, mientras su peso y por tanto la adherencia de sus ruedas serían 2 veces y media mayores. La desaceleración súbita, casi con características de choque frontal, no dañaría a los jupiterianos con la tremenda musculatura que deberían poseer.
Girar en redondo a 60 por hora no sería peligroso, pues el coche estaría pegado al camino por la terrible sujeción de Júpiter. ¿Y las velocidades máximas? Esos 60 u 80 sería como avanzar aproximadamente a la misma velocidad por el agua. Si los frenos detienen rápidamente un coche, también lo hace la resistencia del aire. No sé qué emplearían como gasolina, tal vez peróxido de hidrógeno puro, pero tendrían que quemarlo con una rapidez increíble para lograr velocidad. ¿Y con qué fabricarían estos automóviles? No con hierro. Recordemos lo que pasó con las retortas de acero de Haber. Bajo estas condiciones, el hierro es un metal muy frágil. No con aluminio, pues bajo las lluvias terriblemente alcalinas de ese mundo, ese metal se disolvería instantáneamente. La plata correría en torrentes líquidos de sales complejas de amoníaco y plata. Lo mismo ocurriría con el cobre. No serviría ningún metal noble porque son demasiado pesados. Aunque no fueran tan escasos como en la Tierra, que probablemente no son, en resumen, tendrían que desarrollar una metalurgia totalmente distinta y una química para nosotros insólita. ¿Qué ardería en sus hornos de gas? ¿Oxígeno? ¿Podrían inventar la radio cuando los tubos de vacío resultaran aplastados al instante por la brutal presión atmosférica? Aunque construyeran un tubo bastante fuerte para soportar la presión, los átomos de hidrógeno se colarían, pues se difunden a través de casi todos los materiales que conocemos. Quizás emplearían el alternador de Alexanderson, que no es sino un dínamo que diseñó especial para emitir. Recibirían mediante detectores de cristal, pero ni siquiera nuestras mejores radios recibirían mensajes alrededor de ese mundo, a más de 300.000 kilómetros. ¿Pero hay ahí alguien que se preocupe por estas cosas? Naturalmente no podemos saberlo, aunque podemos asegurar esto. Existe un soporte biológico que no es el agua, pero tenemos motivos para creer que sería un excelente sustituto. Tienen una atmósfera que incluye un gas activo. No falta nada para que se desarrolle la vida. Un clima agradable y moderado, mucho suelo y probablemente un régimen de lluvias. Quizá la luz del sol esté un poco diluida, pero ahí está. Sí, esas personas podrían subsistir a base de una extraña química donde el amoníaco líquido desempeña el papel del agua y el hidrógeno el del aire. Pero es una química posible. Podrían freír un huevo de una gallina jupiteriana en la bandeja del congelador de una nevera terrestre, porque para un termómetro graduado según los cambios de estado del amoníaco, sería esa la temperatura adecuada. El día y la noche, más cortos que los de cualquier otro planeta del sistema, realizarían una distribución más uniforme de la energía solar. Si alguna criatura extraña de otro sistema solar se acercase para averiguar cuál de los hijos del Sol tiene vida, ¿a dónde creen que se dirigiría? ¿A un planeta minúsculo como la Tierra con un vacío casi perfecto como atmósfera? ¿O a un mundo poderoso como Júpiter? Creo que yo escogería Júpiter. Si no fuera porque poseo datos especiales, podríamos decir confidenciales. Mi economía personal se basa en el agua. Me alegro de ello, de esto y de la atmósfera que respiro. Me pregunto si en Júpiter habrá individuos más inteligentes que nosotros, mirando a través de poderosos telescopios, interrogándose y anhelando, imaginando la existencia de vida en mundos minúsculos y más cercanos al Sol, y deseando en vano. Deseando y sabiendo que no pueden partir, pues lo mismo que ninguna nave hecha bajo nuestra presión y con nuestros materiales podría soportar ni un solo día la terrible y aplastante atmósfera de Júpiter, tampoco una nave jupiteriana podría salir al espacio llevando en el interior su atmósfera ultracomprimida, cargada de un aire terriblemente pesado, intentando escapar de un planeta enormemente macizo, y el hidrógeno que se filtraría y colaría sin cesar a través de los mismos átomos del metal. Me pregunto si vigilan y anhelan. Como es de suponer, Campbell no acertaba más que los astrónomos de 1937 en cuanto a Júpiter. No podía ser de otro modo. Pero reflejaba fielmente las teorías que entonces estaban vigentes, no lo olviden. Después de eso, Júpiter no podía ser un mundo de insectos gigantescos. Era un mundo con una atmósfera abrumadora que contenía metano y amoníaco. Tomamos esta historia de la compilación Antes de la Edad de Oro número 2, donde pueden encontrar cuentos de diferentes autores de ciencia ficción. Este en específico es de 1937.
Esto ha llegado a su fin. Les recuerdo que pueden apoyarme suscribiéndose a este podcast en iVoox, Spotify, YouTube o la plataforma de su preferencia, pero sobre todo, compartiendo los enlaces y convenciendo a otras personas de escuchar este podcast para que cada vez seamos más en esta bonita comunidad. Si quieren apoyar de forma económica, pueden hacerlo a través de los diferentes links que están en la descripción. Pueden donar $1, $2, la cantidad que ustedes quieran y que no afecta a sus bolsillos, por supuesto. Su apoyo será primero que nada para pagar el servidor en iVoox y que se mantengan todos los episodios disponibles y visibles. Y ya si sobra algo, pues una chelita o un taquito. En historias que necesitan ser contadas sabemos que hay muchas personas creativas o que han pasado por anécdotas interesantes. Envíenlas a historias@ernestodelavega.com y aquí vamos a leerlas. También pueden unirse a la comunidad a través del grupo de Facebook Club del Unicornio. Y como un regalo para los usuarios de Android, pueden descargar los stickers de WhatsApp del Unicornio Kaede en la Play Store. Son totalmente gratis y los pueden encontrar fácilmente. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.